Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación procedo a explicar el tema de fuerza de fricción, también llamado fuerza de rozamiento. Entonces empecemos por explicar lo que es la fricción. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies están en contacto. Existen dos tipos de fricción. La primera es la fricción estática y la segunda es la fricción cinética. Veamos de qué trata la fricción estática. La fricción estática es la fuerza ejercida sobre una superficie por otra cuando no hay movimiento entre ninguna de las dos superficies. Observemos el ejemplo. Este hombre está empujando un sofá, pero no logra moverlo. Entonces, esto se debe a que hay una fuerza de fricción estática que se opone al movimiento, a la fuerza que él está haciendo. Por eso el sofá no se mueve. Ahora veamos la fuerza de fricción cinética. Ahora, el hombre, digamos que empuja con la suficiente fuerza y ya el sofá comienza a moverse. Entonces la que está actuando ahora es la fricción cinética. Y la fricción cinética, pues es la fuerza que se ejerce sobre una superficie por otra cuando las dos superficies, digamos que se están rozando y una o ambas se mueven. Pero ¿qué causa la fricción? Entonces, ahí vemos que aquí en el dibujo observamos que hay dos superficies que están en contacto, ¿cierto? Y a pesar de que aparentemente son lisas, cuando uno las mira a nivel microscópico, lo que ve ahí es como una rugosidad, ¿cierto? Entre esas rugosidades se establece un contacto. Y un contacto donde lo que hay es, digamos, que una fricción entre fuerzas intermoleculares, fundamentalmente fuerzas eléctricas. Y de ahí es que se produce la fricción. O sea, a pesar de que las superficies son lisas a nivel microscópico, siempre son rugosas, o sea que siempre va a haber fricción entre las superficies. Matemáticamente la fórmula de la fuerza de fricción sería la siguiente. F sub R, que sería igual a mu, que mu vendría siendo el llamado coeficiente de rozamiento, multiplicado por la fuerza normal. Aquí se especifica el componente de la fórmula, ¿cierto? F sub R, ya lo dije, es la fuerza de rozamiento y se expresa en newtons, una medida de fuerza. Mu es el coeficiente de rozamiento y tiene una particularidad que es adimensional, es decir, no tiene unidades de medida. Y N es la fuerza, ¿cierto? La fuerza normal. Es una fuerza de contacto y está expresada en newtons. Aquí ya están las fórmulas, pero ya específicamente para cuando es la fricción estática y la fricción cinética. Es muy similar, solamente que ahí lo que cambia son los coeficientes de fricción. Ya el mu sub S sería el estático, ¿cierto? Y el mu sub cat sería ya cinético. También hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿cierto? Que es que el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor que el de cinético. Y por tanto uno puede inferir que la fuerza de rozamiento estático siempre va a ser mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Eso lo podemos explicar volviendo nuevamente a la imagen del señor empujando el sofá, ¿cierto? Obsérvese que cuando él no lograba empujar el sofá, lo que actuaba ahí era una fuerza de fricción estática que se oponía al movimiento, pero ya cuando el sofá empieza a ceder, ¿cierto? Es que empieza a haber movimiento, entonces ya esa oposición al movimiento empieza a disminuir. Entonces, por tanto, el coeficiente de fricción estático es mayor que el cinético. Esta tabla nos relaciona, digamos, los coeficientes de fricción aproximados para ciertas superficies en contacto, ¿cierto? Son como unos valores estandarizados para superficies que
compuestas de ciertos materiales, por ejemplo hay acero con acero, aluminio con acero, y así. Bueno, ahora metámonos al tema de los problemas de los ejercicios. Entonces tenemos este problema, ¿cierto? Para poder entender cómo se aplica eso ya en ejercicios prácticos. Entonces el problema 1 dice, usted intenta mover una caja de 500 newtons por un piso horizontal. Para comenzar a moverla debe tirar con una fuerza horizontal de 230 newtons. Una vez que la caja se libera, o sea que se comienza a mover, se mantiene una velocidad constante, pero de 200 newtons. Preguntan, ¿cuáles son los coeficientes de fricción estática y el de cinética? Entonces, el esquema para este problema es el siguiente. Primero, ahí podemos ver, digamos, el dibujo, ¿cierto? Es usted tirando de la caja, aplicando una fuerza horizontal sobre la caja. El diagrama de cuerpo libre, entonces tenemos que hacerlo para dos momentos. Primero, para cuando la caja, para la caja justo antes de moverse, ¿cierto? Antes de que comience a moverse. Entonces ahí vemos las fuerzas que actúan. O sea, tomando este sistema de referencia, ¿cierto? Como X positiva hacia la derecha y Y positiva hacia arriba, entonces vemos que aquí las fuerzas que actúan en X serían la tensión con un valor de 230 newtons y la fuerza de fricción estática, ¿cierto? La máxima fricción estática va en dirección contraria a la tensión, al movimiento, que era lo que decíamos ahora. En el eje Y pues actúan la fuerza normal y el peso, ¿cierto? Ahora, el diagrama de cuerpo libre, ya cuando la caja se empieza a mover con rapidez constante, o sea, cuando ya se está moviendo, pues es similar al anterior, solamente que ya aquí la fuerza de tensión ya cambió su valor, ya sería 200 newtons y la que está actuando ahora es la fuerza de fricción cinética, ¿cierto? Porque ya lo que se está moviendo, la caja se está moviendo. Entonces ubiquémonos otra vez en el primer diagrama de cuerpo libre para el momento justo antes de que la caja comience a moverse. Entonces recordemos que por primera ley de Newton dice que si un cuerpo está en reposo, en equilibrio o si presenta una velocidad constante, la sumatoria de fuerzas del sistema tiene que ser igual a cero. Entonces partiendo de eso, podemos decir que la sumatoria de fuerzas que está en el eje X tiene que ser igual a cero. Observemos que lo que está en X son la tensión y la fuerza de fricción estática que va en dirección negativa, por eso ese signo negativo. Todo eso, esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. De ahí, si queremos despejar la fricción estática, nos queda que es igual a la tensión. Como ya la tensión la conocemos, entonces podemos decir que la fricción estática es 230 newtons. Ahora, sí, de manera análoga podemos hacer, ¿cierto? Podemos aplicar la misma lógica para la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos una fuerza normal actuando en el eje positivo, ¿cierto? De Y. Sería la fuerza normal. Y tenemos el peso, que va en dirección negativa. De ahí podemos despejar la fuerza normal. Y nos queda que la fuerza normal es igual al peso. Por tanto, la fuerza normal sería igual a 500. Y ya sabemos del ejercicio, del enunciado, que el peso es 500, el peso de esa caja. Ahora podemos usar esta fórmula, ¿cierto? La que relaciona el coeficiente de fricción estático con la fuerza normal. Recuerden que lo que nos están preguntando es esto. Entonces al despejar eso, este coeficiente de fricción estática, nos queda que la fuerza de fricción estática sobre la normal, ¿cierto? O sea, 230 sobre 500. Ese cociente es igual a 0.46 y ese es el coeficiente de fricción estática. Ahora, la segunda situación, ya cuando la caja se está en movimiento, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Este diagrama de cuerpo libre que ya lo habíamos explicado, similar al anterior, solamente que aquí ya la tensión, ¿cierto? Ya tiene una fuerza de 200 newton y la que está actuando es la fuerza de fricción cinética. También, pues como va a velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, recuerden.
por la primera ley de Newton. Entonces, obsérvense, sumatoria de fuerzas en X sería la tensión más la fricción cinética que va en dirección contraria, tiene que ser igual a 0. Despejando la fricción cinética nos queda que es igual a la tensión. El valor de la tensión ya lo conocemos, o sea que la fricción cinética es igual a 200. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo mismo que la anterior. Tenemos la fuerza normal en dirección positiva y el peso en dirección negativa. Normal, despejando la normal nos queda que normal es igual a peso, ¿cierto? O sea que normal sería igual a 500. Obviamente, podemos usar la fórmula que me relaciona mi coeficiente de fricción cinética con la normal. Porque ya conocemos este dato y este dato, entonces despejando este mu sub k, o sea, mi coeficiente de fricción cinético sería el cociente entre la fuerza de fricción cinética y la normal, y eso nos da 0.40. Ese sería el coeficiente de fricción cinético y estaría resuelto nuestro ejercicio, ¿cierto? Nuestro problema. Luego tenemos un segundo problema que dice lo siguiente. Un hombre empuja con una fuerza de 200 newton a un niño y un trineo que tiene una masa de 30 kilogramos. Dicen, si el trineo acelera a 4.8 metros por segundo cuadrado, hallar la fuerza de rozamiento que retarda su movimiento. Entonces ahí tenemos un diagrama del problema, ¿cierto? Es un hombre empujando un trineo que lleva a un niño, pero ya la tensión está formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. El diagrama de cuerpo libre para esa situación sería el siguiente. Obsérvese. Tenemos en el eje Y, pues tomando como sistema de referencia, ¿cierto? Que X sea positiva hacia derecha y Y positiva hacia arriba. Tenemos en Y una fuerza normal en dirección positiva, el peso en dirección negativa. Obsérvese que el trineo se está moviendo de forma horizontal, entonces la fuerza de fricción cinética se opone al movimiento, va contrario al movimiento, por eso lo dibujamos así. Ahora, la tensión, la fuerza que está aplicando el hombre, tiene una elevación de 30 grados respecto al horizontal, por lo tanto esta fuerza hay que descomponerla en sus componentes rectangulares, ¿cierto? De este modo nos queda una fuerza en X y una fuerza en Y, donde esa fuerza en X va a ser la fuerza que aplica el hombre al trineo multiplicado por el coseno del ángulo, o sea esto. Y la componente en Y va a ser la fuerza que aplica el hombre al trineo por el seno del ángulo. Ahora, por segunda ley de Newton, como ya aquí este sistema está acelerado, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Como el trineo solamente se va a mover de forma horizontal, consideremos por ahora solo las fuerzas que actúan en X. O sea, esta componente en X de esta fuerza y la fuerza de fricción cinética, ¿cierto? Que va en dirección contraria. Dice que por segunda ley de Newton, eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Reemplazando los datos, miren que la componente de la fuerza en X ya la tenemos acá. Este dato lo desconocemos porque eso es lo que me están preguntando. La masa del enunciado sabemos que es 30 kilos y la aceleración es 4.8. Solamente nos queda despejar, ¿cierto? El despejar esta fuerza de fricción cinética nos queda esto. Y ya desarrollando la calculadora nos da que es igual a 29.2 newtons. De esta manera el ejercicio queda resuelto y se da por terminada la exposición. Espero hayan entendido. Bye.